no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es muy bueno estar aquí en la presencia de Dios. Usted ya sintió que cuando usted viene a la iglesia y presencia un buen culto, su mente cambia totalmente. A veces viene nervioso, perturbado, molesto, tentado. Doctor Suárez, hay quienes me contaron, estaba a punto de hacer una locura. Escuché la palabra de Dios y fue como el agua que cae sobre una hoguera que le apaga y todo se enfría y sale renovado en el nombre del Señor. Y hoy pasará eso. Hay un pasaje que quiero ver con usted que lo ayudará bastante. Está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28. Lo encontramos casi al final de la Biblia, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan 2:28. El Espíritu Santo usó al apóstol para escribir lo siguiente: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Después de que aceptamos a Jesús, pasamos el Mar Rojo, nos apropiamos de nuestra salvación y conseguimos el perdón de nuestros pecados. Tenemos que esforzarnos y no es difícil. Enseguida lo veremos, cómo se permanece en Cristo. Solo hay que permanecer en Él. Usted estará haciendo todo lo que usted necesita hacer. Y el Espíritu Santo usó a San Juan para decir que es ahora, es en este tiempo. Usted no puede dejar que la tentación lo arrastre y le saque de la presencia de Dios. Si eso sucede, usted le abre la puerta al enemigo y empiezan a suceder una serie de cosas. Hay gente que todavía no se dio cuenta. Desde hace tiempo suceden tantas cosas malas. La gente perdió la paciencia, ha sucedido esto, aquello. ¿Por qué? Porque no permaneció en el Señor Jesús. Y nosotros fuimos llamados y colocados en el cuerpo de Cristo. El mismo Dios lo hizo. Cada uno de nosotros tiene una misión en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está escrito eso, doctor? Que nosotros fuimos puestos por Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Usted puede creer que Dios no erró cuando le salvó y cuando le dio un ministerio. Dice así: pero ahora, siempre en el tiempo presente, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Hubo una época en mi vida que no era predicador. Era miembro de la iglesia, en que intercedía por los pecadores, que evangelizaba, era vendedor. Yo tenía gusto al hablar de Jesús. Mi iglesia tenía un culto 9:30 de la mañana y terminaba a las 11 y otro a las 14, en Río de Janeiro, en Cinelândia. Salía del culto, almorzaba tranquilo, con muchos folletos e iba a conversar con las personas. Nadie me iba mandando, pero yo lo sentí de Dios. Cuando usted siente algo de Dios, hágalo. ¿Y cómo nos bendice el Señor Dios cuando uno se pone a hablar de su gran amor? Él me puso en aquella época, en aquella misión, y cumplí esa misión. Y tengo muchos recuerdos de gente que fue bendecida en esos días, que conseguí sacarla de las tinieblas y llevarla a la luz. Después Dios me fue levantando. Hubo una época en que fui corredor, como ya les conté, que era corredor de bienes, en que Dios me estaba bendiciendo mucho. Yo hacía buenos negocios. Y yo hacía buenas ofrendas en la iglesia. Un día el pastor preguntaba: ¿quién es la persona que estaba sentada al fondo allá? Debe ser un joven, solo había jóvenes allá, porque dio una ofrenda que fue una respuesta de Dios. Yo había hecho un buen negocio, en mi bolsillo tenía dinero, y lo sentí. Cuando pidieron la ofrenda, lo saqué todo y lo di. Y después Dios me dio más aún. Son fases de la vida en que Dios pone a uno como mantenedor de la obra. Usted es alguien que respalda la obra. Ahora estoy en la fase de predicar. Dios me puso detrás del púlpito. Y cómo me gusta predicar.
Pero doctor, todos los días, 4 reuniones en diferentes ciudades. Hay días que recorremos 300 kilómetros en coche para hacer una reunión. Algo de locos. ¿Cómo rápido? Gente que promete un avión y cuando se llega no se puede usar. Y ahí ve cómo es grande la presión maligna. En el sur, por ejemplo, llovía terriblemente. No pudimos ir a la ciudad de Río Grande porque era imposible. Terminábamos a las 3 para empezar a las 3:30 y era 300 kilómetros de distancia. No podíamos, nos quedamos a la mitad. Pero siempre nos esforzamos y Dios nos responde y cómo nos bendice. Descubra su lugar en la casa de Dios, en el cuerpo de Jesús. Leamos nuevamente el versículo, 1 Corintios 2:18. Pero ahora, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Si lo colocó a usted como intercesor, como columna de la iglesia, como evangelista, como portero, haga su misión. Bueno, Dios me lo dio, aquí soy la autoridad máxima. Aquí, en mi misión, estoy cumpliendo el plan de Dios. Volviendo al primer versículo donde empezamos, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, y Jesús se manifestará porque vendrá, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Él lo pone a usted en una misión y usted no confía. Usted será avergonzado. Pero Jesús me dejó. Otros fueron arrebatados y me dejó. ¿Por qué hizo eso si estoy en la iglesia? Si no tiene confianza, usted será avergonzado en su venida. Vea lo que Dios tiene para usted. Agarre esa misión y no la suelte. Ahora vamos a la primera de Juan también. Es el capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 3, 24. ¿Cómo permanezco en Jesús, doctor? Vea esto. En la obediencia, ¿sí? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, en mayúscula por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿cómo permanezco en Jesús? Para que cuando Él venga, no sea avergonzado, porque Jesús va a venir, un día va a volver, tomará su iglesia y la llevará a los cielos. Yo permaneceré en Jesús por la obediencia, practicando lo que Dios me mandó hacer. Aquí está bien claro, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por eso, si yo cumplo lo que Dios me dio como misión, Él me llamó para predicar el Evangelio usando la televisión, los medios de comunicación. Y son millones de personas que me ven. Ah, estoy cansado, ya son 31 años. Me voy 2 años de vacaciones. Nadie me dijo que me fuera de vacaciones. Entonces, ¿qué haré? No obedeceré lo que me mandó. Dejaré de permanecer en Dios y Dios en mí. Y si Él viene en esa época, seré avergonzado. Pero todos los miembros que llevé a Jesús, que les enseñé tanto la palabra, subieron y yo me quedé aquí para sufrir. Hermanos, la obediencia lo es todo. Lo que usted siente que Dios quiere que usted haga, ore sobre eso. Si es de Dios, Él lo confirma. Dios, estoy sintiendo esto. Tu palabra está hablándome. Dios responde. Cuando nosotros fuimos a comprar el equipo para la red de televisión, estábamos negociando con un canal de televisión y solo 2 personas sabían eso, el pastor Jaime y yo. Ustedes saben que la prensa, cuando saben que es evangélico, les gusta darnos palos sin miedo. Nadie dice que los canales de televisión, el 80-90% pertenecen a católicos. Nunca dicen nada. Pero si lo compra un evangélico, un creyente lo compró y no sé qué más. Se vuelve un remolino, algo tremendo. Le dije, Jaime, nadie puede saberlo, si no se puede arruinar nuestro plan. Lo sentimos de Dios. Y vamos a orar ahora, si es de Dios nos concederá ese canal. Ese canal.
Eso demoró más de un año. Nadie sabía nada. Yo fui a predicar en el norte. Vino una anciana, Doctor Suárez. Yo estaba orando a Dios y Dios me dijo que les dará un canal de televisión a ustedes. No sé, si usted es profeta, continúe orando. Era la confirmación de Dios, no le dije nada. De esa ciudad a otra para predicar, se acerca un anciano. Doctor Suárez, yo estaba orando al Señor Jesús y Él me dijo que pondrá una red de televisión en sus manos. La emoción me embargó. No sé si usted es profeta, continúe orando. Me dije, Dios, ¿qué es esto? Fui a otra ciudad, me dicen lo mismo. Llegué a San Pablo e hicimos el negocio. Nadie supo nada porque tiene que pasar por el gobierno para que lo apruebe. Transcurrió cierto tiempo. Pasó más de un año para la aprobación. Nadie dijo nada porque ya habíamos comprado. Entonces, si usted siente de Dios que Dios lo está dirigiendo por la palabra en algo, ore y siga adelante. Esté atento. Dios le dará una orientación. Si usted, el 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos que Dios le da, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Usted sentirá tanta alegría en el Espíritu Santo. Usted no tendrá duda de que eso es la misión de Dios. Dios ha puesto cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo como Él quiere, con la función que Él quiere. Lo colocó a usted. Usted está en comunión, no está errado en nada, no lo estoy. Puede esperar porque Dios hablará con usted y lo bendecirá. Amén, Jesús. ¿Y qué sucederá en usted si está en Cristo y Cristo en usted? Evangelio de San Juan 15:7. Es el mismo Jesús hablando, no usó a nadie. Jesús habló y dijo lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amado, si usted permanece en Jesús y las palabras de Jesús en usted, que haya esa integración. Lo que usted siente que necesita, pídaselo a Dios y Dios lo hará. Sea un siervo obediente y usted verá a Dios en su vida. Amén. Ahora vamos a la novela de la vida real. Yo no podía embarazarme, desde el principio sabía que no ovulaba. Cuando posiblemente tuviera ganas de tener un hijo, tendría que realizar un tratamiento muy serio y aún así no se sabía si tendría un resultado positivo. Pero a partir de octubre de 2004, de una manera muy inesperada, descubrí que estaba embarazada. Yo sentí cuando supo de su embarazo. Y fue muy problemático el principio de su embarazo porque empezó a sufrir de náuseas, vomitaba mucho, unas 18 veces por día y empezó a adelgazar mucho, perdió mucho peso y eso preocupó mucho a los médicos como a los familiares, ¿sí? Fue cuando empecé a pasar por una serie de exámenes. En el primer examen descubrí que tenía una anemia que era inicial, pero que aumentaba y sería anemia profunda. Por ese motivo tuve que pasar por nuevos exámenes y poco después me diagnosticaron por medio de un examen de ultrasonido que el feto tenía ascitis. La ascitis fetal es la denominación para el exceso de agua en el abdomen y ese exceso de agua en el abdomen es lo que causa los trastornos que ya comenté. Fue cuando me dijo que la única información que tenía era que el bebé nacería con alguna parte física amputada o con problemas en el sistema neurológico, como siendo un niño con síndrome de Down o que sufriría problemas neurológicos. Fue entonces que mi papá me presentó los programas de R.R. Suárez y conocí cómo apoderarme de la bendición, un libro también escrito por él. Cada vez que el misionario pedía que mirara las manos, pusiera las manos en un lugar donde existiera una enfermedad,
Yo me ponía las manos en el vientre, oraba. Yo creía que realmente el milagro de Dios estaría sucediendo dentro de mí. Cuando Jesús tiene un propósito en la vida de alguien, Él cumple. Pueden pasar días, pueden pasar años, pueden haber luchas, tribulaciones, problemas, o pasar por el valle de la sombra de la muerte, pero Dios nos acompaña, Dios está con nosotros. Posteriormente tuve que hacerme un examen. Después de 40 días, la ascitis fetal había desaparecido. Y en el otro examen descubrieron que tenía una parvovirus, un virus que afectaría también la parte inmunológica, tanto la mía como la del bebé. Cynthia aprendió a apoderarse de la bendición y el resultado fue el que esperaban. Nació con 46 centímetros y medio. De una forma inesperada logró alcanzar los centímetros mínimos de estatura y pesó 2 kilos 400. Perfecta, saludable, en la gloria de Dios. Hoy está bien, es una niña grande, bonita, saludable, le va bien en el colegio. Nosotros, tíos, tías, la amamos mucho. Ella nos ama, ¿entiende? Por eso somos una familia feliz, alegre, agradecidos a Dios, porque los milagros no están solo en el pasado, los milagros siguen acompañándonos. Rebeca es un milagro de Dios en mi vida, es un milagro de Dios en mi familia, es un milagro de Dios en nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios se compromete con sus promesas. Cuando usted descubre una promesa de Dios y la cree, Dios no puede decirle, no voy a bendecirte. No importa quién sea usted. La oración de la fe también perdona pecados. Tal vez una persona está comprometida por un lado y el diablo le dice, no vas a conseguir la bendición porque has actuado mal. La oración de la fe es tan fuerte que usted consigue que Dios le perdone y le transforme. Cuando usted tiene una promesa, crea en ella, porque Dios se compromete con ella. Y no interesa que le digan, desapareció el mal y viene otro y puede venir otro. Y así sucede. Aparece una tentación, aparece otra y usted continúa mirando a Jesús. Yo voy a pasar esta crisis, yo voy a vencer esta crisis. Dios cumplirá en mí su promesa. Vamos a la primera pregunta. Doctor Suárez, ¿de qué forma el conocimiento bíblico otorga instrumentos para la construcción ética de la política? Nos gustaría que la política fuera bastante ética, pero muchas veces hay por ahí quienes se desvían a un lado o para el otro. El conocimiento bíblico ayuda en todos los sentidos, en las relaciones entre personas, en la iglesia, en la familia, en todas partes. Si las personas obedecieran a la palabra de Dios, los problemas terminarían. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el problema de los robos. Usted deja el coche aquí y alguien se lo lleva y nunca más vuelve a verlo. Si nuestros congresistas hicieran esta ley que está en la Santa Biblia, que rigió en los tiempos de Moisés, vea lo que sucedería si hubiera más robos de automóviles. Éxodo capítulo 22. Esto lo resolvería. Señores diputados y senadores, imiten a Moisés y hagan esa ley, después sancionen esa ley. Miren qué cosa linda. Éxodo es el segundo libro, capítulo 22. Cuando alguien robe un buey o una oveja y los degüelle o los venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Si el robo fuera mayor, pagaría 5 veces, menor pagaría 4. Usted dejaría la llave de su coche que vale 20,000, 50, no sé cuánto. Si alguien se lo llevó, pagará 5. No tengo dinero, entonces va a la cárcel. La familia trabaja como loca, lo reprende para que no haga más eso. Y puede llevárselo, porque ganaré 5. Se llevó su reloj, pagará 4. Nadie querrá robar nada. Se acabó. No quiere pagar, déjenlo en la cárcel trabajando día y noche sin ver la familia y todo eso. Cuando consiga pagar, será libre. ¿Y cuál es la pena? 5 años, no. Puede ser 5 días solamente o 50 años. Él tiene que pagar. Es algo grande, paga 5 veces más. Es algo pequeño, paga 4. ¿No sería bueno, hermanos? Le robó su alianza. Voy a recibir 4 alianzas. Robó algo más grande. Pagará 5 veces. Entonces se acabará. Nadie querrá hacer eso. Robó, pero ¿cuánto tiempo? Voy a pasar 6 meses. No puede pasar 6 horas, 6 días, 6 meses, 6 años, 60 años. Solo sale de allí cuando pague.
Entonces, cuando ella pague, la próxima vez no quiero, muchas gracias, ya tuvo su lección. No ataca a nadie, no tiene que pasar por un largo proceso, robó, está probado. Dejen al hombre ahí. Así se resolvería el problema. Entonces la palabra de Dios, el conocimiento bíblico, sirve para todo. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿se puede decir que uno es cristiano sin confesar a Jesús como Salvador? No puede ser. ¿Puede decir que una persona es argentina sin mudarse para Argentina y ser ciudadano de allá? No, o nació allá o se volvió ciudadano. Para que usted sea cristiano, tiene que aceptar a Jesús naciendo de nuevo. Hay quien dice, mi padre lo es, mi madre lo es, yo también lo soy. No es así. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. En la Biblia no está escrito nieto, no existe eso. Tiene que pasar por la puerta. Quien no se convierte, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es solo para el jefe de la casa. El que crea y sea bautizado será salvo. No dice también al marido o a la mujer, la familia está salva. No. El manto está extendido sobre la familia, pero todos lo tienen que aceptar y tienen que pasar por el bautismo, en las aguas y en el Espíritu Santo. Entonces está salvo. Si usted está en la iglesia porque papá está, porque mamá está, y yo también soy cristiano, no. Usted puede parecer una oveja, pero no lo es. Para que usted lo sea, tiene que nacer nuevamente, pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Y por qué esa experiencia? Porque en San Juan capítulo 3, todo tiene que estar en la Santa Biblia. Compre una Biblia y léala, y a usted le irá muy bien haciéndolo. San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua, que es el símbolo de la palabra de Dios, y del Espíritu, en mayúsculas, es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. No existe otra forma. Pero claro, la gente puede decir, yo soy de Jesús, pero en el momento justo no hay forma. Es solo para la persona que pasó por el nuevo nacimiento. Ahora vamos a abrir el corazón. Soy cristiana y enfrento graves problemas financieros. Mi marido estuvo 7 meses sin trabajo. Después abrimos un comercio que no tuvo éxito y empeoró nuestra situación. Llegamos incluso a pedir préstamos con la esperanza de pagar las deudas. Doctor, ayunamos y oramos a favor de nuestras finanzas, pero no vemos salida. Por favor, ayúdenos. Yo no puedo ayudar más allá de lo que Dios me usa para decirles, para ayudarle a las personas dando de la palabra de Dios. Siempre lo digo, hay mucha gente que quiere iniciar un comercio. Las leyes del comercio pueden ser violentas y solo quien las domina tiene éxito. Si usted no las conoce, no entre. Primero entre como empleado, sea gerente de una tienda. Aprenda con una persona que está teniendo éxito, si no irá a la quiebra. Y hay mucha gente que quiebra. Uno de los grandes errores es que está debiendo y se pide dinero para pagar las deudas. Veamos, usted está debiendo, digamos, 1 millón. Pide 1 millón, pero el banco no aceptará ese millón de pago, cobrará 1.200.000. Pagó aquí, pero debe más. Después, no puede y tiene que pedir otro 1.500.000, después otro 1.800.000, después 3, y así no tiene más solución. En época de crisis, no venda su casa propia. Voy a venderla para pagar. No la venda, luche, ore a Dios. Perderá el único bien que tiene. Dios, no puedo hacer esto, ábreme las puertas. Entonces empiece a obedecer la palabra de Dios. Vea, preste atención en dónde se equivocó. ¿Qué le dijo Dios y usted no hizo? Si usted no permanece en el Señor Jesús, y si no permanece por la obediencia, usted no tiene el poder de Dios actuando en usted. Clamará y no tendrá respuesta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, pero según la voluntad de Dios. Dios le da su voluntad. Quiero esto, es la voluntad de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, pero con Jesús usted hace todo. Ahora voy a orar por ustedes. Jesús dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
En otras palabras, Dios quiere hacer todo por su pueblo, pero se lo impedimos cuando nosotros no creemos, no practicamos los mandamientos, porque creyendo y guardando sus mandamientos, permanece en Dios y las palabras de Dios en él. Voy a clamar ahora por ustedes. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, vengo en el nombre de Jesús uniendo mi fe a la fe de esta persona. Sé que tú, Señor, nunca niegas lo que tus labios prometieron. Y ahora, Padre, uno mi fe a la fe de esta persona para derribar todo lo que está en contra de ella. Y estoy seguro de que nos vas a bendecir. Hay una persona, Padre, que tiene un fuerte dolor en las piernas, en la parte de atrás de las rodillas, bajando hasta los tobillos. Padre, te pido ahora, pon tu mano allí, sana, libera. Padre, cualquiera que sea el problema, sea un dolor, alergia alimenticia, un malestar, un ataque directo del enemigo, Padre. Señor, estamos hablándole a quien tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Estamos hablando contigo y estamos bajo tus promesas. Señor, nos colocaste en el cuerpo de Jesús como tú lo quisiste, para desempeñar la misión que tú, Señor, determinaste. Y yo estoy aquí como ministro de tu palabra. Hay una multitud de personas orando conmigo. Voy a usar el poder que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda la acción del diablo en la vida de esta persona. Y digo, espíritu de dolencia, espíritu de enfermedad, tú que trajiste artritis, artrosis, reumatismo, osteoporosis, tendinitis, bursitis, que no dejas que esta persona mueva el brazo ni la pierna. Tú que trajiste un mal en el estómago y parece que está todo herido. Y ahora sal en el nombre de Jesús y no vuelvas más. Amén. No volveré.